Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Mujeres en Acción. El día de hoy estamos muy contentas y muy emocionadas porque les vamos a compartir un grandioso libro. Sí, este de No hay vuelta atrás de Melinda Gates. Pues fíjense que este libro nos lo recomendó una gran amiga de nosotras que la admiramos muchísimo, Elvira Toba. Nos dijo, chicas, tienen que leer este libro. Entonces, Frida lo pidió por Mercado Libre y me regaló mi libro y ella también se lo compró, entonces lo empezamos a leer juntas. Nos gustó mucho porque hay algo súper interesante, o sea, hay temas muy interesantes y poderosos. Y pues dijimos, ¿por qué no compartírselo a todos y a todas aquellas que ven Mujeres en Acción? ¿Verdad, Frida? Así es, la verdad que para nosotras era como mucha intriga porque no entendíamos el por qué no lo estaban compartiendo a nosotras o el por qué no lo decían, y cuando lo terminamos de leer, creo que todo tuvo absolutamente sentido y ahorita les vamos a platicar exactamente por qué. Sí, la verdad este libro salió a la venta, bueno, pues sí, es del año pasado. Es un buen libro porque todos ubican a Melinda Gates, tal vez no, porque al que ubican es al esposo, a Bill Gates, ¿no? Uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Pues ahora su esposa escribió este libro, Melinda Gates, y nos empieza a contar en 9 capítulos como todo su trabajo tan valioso que ha hecho en la fundación de Bill y Melinda Gates. Esta fundación que ha hecho pues muchísimo trabajo y muchísima labor en todas partes del mundo, obviamente enfocándose en los países pues más vulnerables. Y wow, es padrísimo hasta la frase con la que empieza, ¿no? Porque empieza Melinda Gates su libro y dice, nuestro mayor miedo es que nuestro poder es incalculable. O sea, realmente esta mujer viene a compartir desde todo, desde su posición en la que está, desde las experiencias que ha tenido, las posibilidades que ha tenido, lo que ha contribuido. Y a lo mejor algunos o algunas se han de preguntar, bueno, pero pues con tanto yo puedo ayudar. No, o sea, aquí es, tú ayudas desde donde estás, teniendo poco, mucho, desde lo que haces, desde lo que aportas, y creo que eso es lo valioso. Y también, si desde ahorita tienes como ese valor de solidaridad, de trabajo social, filantropía, pues entre más tengas, pues más vas a ir ayudando, ¿no? Porque el dinero, pues como que potencializa lo que somos. Y aún así, o sea, hay muchas personas que tienen el dinero tal vez para apoyar y aún así no lo hacen. Exacto. Entonces yo creo que está más en querer, en verdad, cambiar el mundo. Y ahorita les vamos a platicar todo el recorrido, bueno, un poco del recorrido que tuvo Melinda Gates. Si no les cuentes todo, mira, que lo compren y que lo lean. O sea, nosotros les estamos ahí compartiendo así como para que se piquen pues con el libro, pero no les digas todo. ¿Verdad? Sino... sí. Un poco, nada más para que se queden picados. Sí, vamos a decir como unos puntos pues que para nosotras fue importante, ¿no? No, y lo más chistoso es que como empezó es que ella no se consideraba feminista. No, o sea, claro. ella como que ni siquiera quería representar algo como tal, ni quería ser la voz. Es como que tenía el objetivo en mente de, cambiar la vida de una población vulnerable, pero también a la vez le daba miedo por ciertas cosas que ahí no les quiero contar para que ustedes lo lean, pero que en realidad ella no se consideraba feminista hasta que llegó un momento en el que dijo, sí lo soy, y entonces... ¿Y cuál es su definición? Cuéntale. La definición de Melinda Gates como feminista es que significa creer que todas las mujeres deberían hacer uso de su voz y desarrollar su potencial. Y ahí está bien padre porque, bueno, así en su versión más larga ahí continúa en ese párrafo y dice que esto es algo que se debe de construir no solo entre las puras mujeres, sino también estamos de esta construcción pues con los hombres, ¿no? Entonces es bien interesante su postura y como dice Frida, o sea, no es que ella dijo, yo soy feminista, no, las cosas se fueron dando y es un camino y un recorrido bien interesante porque ella cuando empieza en la fundación empezaron como por el lado de las vacunas, ¿no? Viendo que había muchos niños que en otros países muy pobres morían por una diarrea, cuando obviamente en su país, en Estados Unidos, dice aquí jamás se va a morir un niño por haber tenido diarrea.
Entonces como que eso los empezó a mover en la fundación. Ella al principio, aunque trabajó arduamente en la fundación, nunca fue la imagen al inicio, siempre fue Bill Gates. Entonces ella estaba como detrás, porque ella se describe como una mujer tímida, como que no le gustaba el reflector, la cámara, y entonces siempre estaba como por detrás, trabajando, pensando, hasta que después hubo un momento en el que todo esto que también ha ido aprendiendo a través de sus viajes que hizo, pues sobre todo a países africanos, de Medio Oriente y todo esto, de ahí como que, o sea, siempre es un aprendizaje mutuo, porque no es que tú des y no recibes, o sea, obviamente todo eso que ella vivió, pues la ha convertido en la mujer que es ahora, como de un gran corazón y muy filantrópica, bueno, lo ha potencializado más. Sí, así es, se dio cuenta de que para que hiciera un gran impacto debería ser ella la cara y debería ser ella la que alzara la voz, no nada más estar como detrás. Que sí, para ella no era tan importante como salir ni en revistas, ni en reportajes, ni mucho menos, pero ella se dio cuenta que ese era el momento indicado y lo que tenía que hacer para poder seguir. Y creo que después de ahí, que ese fue un par de aguas que ahí hubo, empezó como a surgir muchísimo más, y aparte que se fue acercando a la gente. De hecho, ahí tiene una frase de la empatía que nos comparte en su libro, que también profundizamos un poquito más, que ahorita Vicky nos va a compartir esa frase, pero en verdad yo creo que es un proceso que todos vamos teniendo conforme va pasando la vida, porque a lo mejor muchos dicen, es que no tienes que dar sin recibir nada a cambio, y puede ser de una forma así, pero si lo ves como del lado egocéntrico de, ay, pues es que yo no te voy a dar una paleta si tú no me das otra paleta, no es tanto así, solamente es reconocer el esfuerzo y el trabajo que tú haces por las demás gentes. Y simplemente como de contribuir, ¿no? Porque, o sea, no hay en el mundo una persona tan rica que no necesite nada, y no hay en el mundo una persona tan pobre que no pueda dar nada, ¿no? Pues como partiendo también un poco de esta filosofía, pero fíjense que como les decíamos, o sea, esto empieza con la idea de las vacunas, después se dan cuenta que en los países tan pobres, en pueblitos tan pobres, o sea, no tenían acceso las mujeres a los anticonceptivos. Entonces ella, siempre una mujer como muy racional, pues hace toda la investigación, le dan todos los datos, todo, y se pone, lo investiga a profundidad, pero se dio, y esto es bien importante porque lo recalca aquí, o sea, lo más valioso no ha sido los mejores asesores que ha tenido en el mundo, ni toda la información de primera mano que pueda conseguir, sino la vivencia cuando está cara a cara con las personas que realmente están sufriendo el problema. Y ella lo dice, o sea, no puedes resolver nada ni proponer nada si no conoces la necesidad de las personas. Entonces en ese momento, pues ella estaba en lado de las vacunas, pero luego se da cuenta que está la parte de los anticonceptivos, y entonces empieza como con toda esta onda de la planificación familiar, y encuentra las correlaciones que hay de la planificación familiar o la no planificación familiar con la pobreza, con la enfermedad, con las muertes tan prematuras, ¿no? Por el cuidado neonatal y toda esta parte. Entonces empieza a hacer todas estas correlaciones y dice, wow, o sea, de aquí tenemos que empezar, y nos da como información bien valiosa, porque dice, un embarazo no planificado puede ser devastador para las mujeres, ¿sí? Porque a veces las mujeres están o demasiado jóvenes, o demasiado viejas, o demasiado enfermas, o no tienen dinero para mantener ni siquiera a los niños que ya tienen, o se ¿no? los imponían. Claro, entonces dice, no puede ser así esto, o sea, la parte de que tú como mujer tengas el poder de decidir cuándo tener un hijo y cuándo no tenerlo, o sea, ese es un cambio abismal para también combatir la pobreza extrema, porque ella define en el libro pobreza extrema como alguien que trabaja y trabaja y aún así sigue siendo pobre y no encuentra la salida. Dice, estás atrapado cuando estás en la pobreza extrema. Y entonces, bueno, aquí ella también nos menciona algo que pues viene muy como anillo al dedo, dirían por ahí, porque con la situación que estamos viendo, que en otros estados, que si se legaliza o no el aborto, pero bueno, dice, avergonzar a las mujeres por su sexualidad es una táctica clásica. ¿Para qué? Para apagar las voces de las mujeres, para apagar las voces de las mujeres que deciden si quieren tener hijos y cuándo.
¿no? O sea, como ese poder te lo quitan. Entonces ella habla de esta importancia. Obviamente fue difícil para Melinda, porque ella es una mujer que desde chiquita la educaron mucho, obviamente, con la religión, y entonces hubo como ese choque de, estoy yendo en contra de la iglesia, ¿no? Y de hecho empezó a recibir esas críticas de, oye, tú, si eres de la iglesia, ¿cómo estás promoviendo los anticonceptivos? La ex católica. Sí, la empezaron a poner así en algunos encabezados. Y ella pues sí fue un dilema personal en ella. Y Chin al final le preguntó a personas, oye, ¿puedes hacer cosas, acciones sociales que vayan en contra como de la doctrina de la iglesia y aún así pues que puedas seguir haciéndolo? Y le decían, bueno, eso depende si eres leal a tu conciencia, ¿no? Y si tu fe la basas en la iglesia. Entonces ella empieza a hacer todo un análisis y dice, claro que le soy leal a mi conciencia. Y mi conciencia es que la gente debe de estar bien y debemos de apoyar a las personas que se encuentran en los márgenes. ¿Y cómo les ayudo y cómo contribuyo? Entonces dijo, sí estoy haciendo lo correcto, ¿no? Entonces fue para ella en ese momento pues un choque. Ajá, porque era entre lo que le habían impuesto ser o entre su religión y algo que tenía desde muy pequeña, a decir, bueno, pero esto también tengo que luchar por el tema en el que yo estaba metida y por la filantropía que tanto tenía arraigada en su ser y que era algo que en verdad ella quería, porque ella no nada más quería cambiar esa comunidad, quería cambiar el mundo, era de alguna forma un tanto ambiciosa en ese sentido, porque no se iba a lo pequeño y lo que a mí me encantó de Melinda Gates es que siempre se iba a la realidad de las mujeres, no así como, pues dicen en los estudios no sé qué, que tal vez y son pobres no, ella iba a esas casas con experiencias de mujeres que platica aquí y que les dice toda la situación que han estado pasando y todos los conflictos, por eso después dice que no existen los problemas aislados, no es que sea la gente pobre, la gente sin salud, no, todos están correlacionados, exactamente. Sí, es bien importante lo que dice Frida, porque ella no se quedaba con que, pues las estadísticas dicen esto, tal estudio dice eso. No, ella iba con las personas, conoce esas realidades, ubica rostros, no números, o sea, ve caras, ve personas. Es fulanita, es sutanita, no es el número veintitantos, o sea, no. Y yo creo que eso es bien importante, porque entonces las personas, me imagino en ese momento que la estuvieron criticando con la parte de la iglesia, considerándose personas muy morales, ¿no? No puede existir moral sin empatía, ¿no? Y ojo con esto porque tenemos problemas actuales, ahorita está la situación de un montón de cosas. Entonces, no puedes considerarte una persona moral si ni siquiera eres empático, o sea, si ni siquiera ubicas ni sabes la necesidad, ni los sentimientos, ni lo que estas mujeres están sufriendo por tener a sus hijos y seguir teniendo, y que en su cultura no le puedes decir al marido, ponte un anticonceptivo, porque si no el marido va a decir, me estás juzgando, o me eres infiel, de que te soy infiel y tengo VIH, o tú me eres infiel y tú tienes VIH, ¿saben? Porque estamos hablando, o sea, ella se enfocó a los 69 países más pobres que hay en el mundo. Entonces es totalmente otra realidad. Si aún así nosotros que somos un país del tercer mundo hay mucha precariedad en muchísimas cosas, ahora imagínense en estos 69 países en los que ella se empezó a enfocar, ¿no? Y entonces, wow, ahí empieza como a abrirte tus ojos a otras realidades, incluso como dice Frida, o sea, ella iba y todo, y hubo en algún periodo en el que fue y vivió un tiempo con la familia y se llevó a una de sus hijas. Entonces, pues como que más empatía y conocer la realidad, ¿no? Así es, muy fuerte. De hecho, ella dijo, no puede existir más muerte de mujeres por dar vida a alguien más. Es imperdonable que pueda pasar eso, y más porque era algo que ellas no querían. En verdad ellas querían espaciar, pero también a veces tenían que recorrer miles de kilómetros para alcanzar algún anticonceptivo, o ya no había, y entonces, habían caminado muchísimo para hacerlo, a pesar de todo el miedo y de todo con su marido. Pues ellas querían, porque decían, ya no quiero tener más hijos. O sea, había mujeres de 30 años que ya tenían 18 hijos, o sea, también ya tenían problemas ellos súper fuertes de salud de estas mujeres, pues obviamente cuestiones económicas y muchísimas otras cosas, y sobre todo la parte cultural también, ¿no? Y entonces, pues aquí la propuesta de Melinda es, bueno, cuando la mujer puede decidir y tiene el poder de la planificación familiar, entramos a otro mundo. O sea, estas oportunidades de educación se expanden para las personas, para los hijos, y entonces entramos a tener más prosperidad. Pero
Mientras no sea así, mientras esos países no tengan esas oportunidades, no va a ser así. Obviamente la Fundación ha trabajado muchísimo. ¿Cuál es el primer reto al que se han enfrentado? Pues ya lo dijimos, es la cultura. Y de hecho, pues es esa también una de las reflexiones que nos invita el libro, o sea, cómo poder construir una cultura que tenga valores que nos permita estar integrados y respetarnos y no marginarnos, porque ya habla mucho de la marginación, de la discriminación y de que pues vamos teniendo barreras, y hay barreras sociales, económicas, políticas, geográficas, y que tenemos que romper esas barreras, ¿no? Y entonces nos habla también de muros, y hay una frase bien bonita también que pone ahí en el libro, de que pues las mujeres debemos de tumbar esas barreras, esos muros y crear puertas y cruzar juntas esas puertas, ¿no? Entonces aquí también nos habla muy claramente de sororidad. Ella no lo llama como sororidad, pero pues es sororidad. Pero nosotras sí. Sí, ¿qué más, Frida? ¿Qué más te gustó? Bueno, después de eso, ya, un tema fue lo de los anticonceptivos, lo de la planificación familiar, y después se dio cuenta que eso solamente era el principio de un gran camino. Porque después se topó, bueno, ya ven que les platicábamos que iba con diferentes familias y todo eso, y se dio cuenta que había niñas que no tenían derecho a la educación, que no podían ir a la escuela, y habían personas que le decían, es que sabes qué, sí, ya, a lo mejor ya no tengo tantos hijos, sí, ya tengo menos hermanos, porque también era un conflicto para los hermanos. Me dijo, pero yo quiero ir a la escuela, yo quiero ir a educarme, ir a la universidad, estudiar una licenciatura, seguir estudiando para aportar a mi comunidad. Entonces ya una vez que una chica le dice todo esto, pues entonces dice, bueno, vamos a echar manos, y de hecho me gusta muchísimo una frase que dice, si una niña eleva la imagen que tiene de sí misma, puede empezar la cultura que la menosprecia. Es bien importante, ¿no? Y creo que también es un compromiso para todos y todas que tenemos la oportunidad, y no solamente con las niñas, sino con los niños, de con qué palabras los estamos alimentando, los estamos educando, aunque no sean tus hijos, pero puede ser un hermanito, tu hermanita, tu sobrino, no sé, pero, o sea, con qué palabras los quieres alimentar, y porque es la imagen en que ellos empiezan a construir, que es súper importante para su vida. Pues por eso el libro se llama No hay vuelta atrás, ¿no? Porque a pesar de que ella empezó con lo de las vacunas, o sea, pues le fue como ahí escarbando y fue viendo que había más cosas, y pues dijo, pues ni cómo echarme para atrás, ¿no? Ya estoy aquí, voy descubriendo cosas, voy viendo más necesidades, y si todavía tengo los medios, bueno, ella como asociación y como el compromiso y el corazón que pues que la caracterizan como persona y pues en su conjunto a la organización, pues obviamente dijo, pues de aquí soy, ¿verdad? Y entonces el libro nos habla, pues como ya les dijimos, de planificación familiar, de también la parte del cuidado neonatal, pero también se va a la parte de las mujeres en la agricultura, del trabajo no remunerado, del matrimonio infantil. O sea, ese capítulo en verdad fue el que más me conmovió, o sea, la verdad chillé todo el capítulo, porque, o sea, se me hacían realidades como muy fuertes, ¿no? Yo en ese momento decía, ay, que fuera una novela, pero no, o sea, es un libro, pues obviamente 100% verídico y real, ¿no? Y entonces, pues, híjole, eso me pegó mucho, pero es un libro realmente muy interesante que te va manejando como por todas las mismas necesidades y el recorrido que ella está llevando a la fundación, ¿no? Con esta labor. Sí, y lo que cabe recalcar aquí es que su proceso sí fue exitoso, pero no siempre fue como plano y al éxito, sino hubo veces que ella se decaía y que decía, es que ya no quiero seguir, es que son muchos conflictos, y eran también, podrían ser inseguridades de ella. Entonces, quiero que ustedes tomen conciencia que cualquier camino que ustedes eligen llevar, es muy probable que haya a lo mejor piedritas en el camino que pueden afrontar, pero solamente si ustedes lo eligen, y si a lo mejor la pasión y ese motivo por el que están luchando es suficiente para que se vuelvan a levantar, como es lo que nos enseña Melinda Gates, ¿no? Que a pesar de tantas trabas que les pusieron, y a pesar de ser Melinda Gates, porque muchos podrían decir, pues qué fácil, si tiene a su esposo Bill Gates y la parte económica, pero en realidad no es tan fácil, y más siendo mujer, ¿no? Sí, también que de este libro como que nos invita a esta reflexión, porque yo me lo dije a mí misma también en un momento, o sea, yo dije, no manches, o sea, todas las cosas que se está enfrentando esta mujer, siendo tan poderosa en todos los sentidos, y aún así, pues no puede resolver todos los problemas, y yo dije, yo una simple mortal, quiero resolver todo.
Obviamente no, o sea, todos como personas tenemos limitantes, pero entonces a lo que me invitó esto, lejos de como de desanimarme, fue a ser más consciente y más segura de que realmente cada quien aporta y suma desde donde está y desde lo que te mueve. Entonces, si a ti lo que te mueve, bueno, en este caso Melinda nos comparte todo su labor, pues con niñas, con mujeres, pero si a ti lo que te mueve es trabajar con ancianos en un asilo, hazlo. Si a ti lo que te mueve es el trabajo juvenil, con a lo mejor con chavos en adicciones, hazlo. Si a ti lo que te mueve es la parte de educación con los padres, hacia los hijos, y hazlo, pero desde lo que a ti te mueve. Y es por eso que nosotras estamos aquí en Mujeres en Acción, ¿no? Porque y el objetivo no solo del libro de Melinda y también de nosotras es que cada uno y cada una encontremos nuestra pasión y que desde ahí nos potencialicemos y lo hagamos con otras personas. De hecho, Frida y yo elegimos una frase que nos gustó muchísimo del libro porque nos sentimos totalmente identificadas con este proyecto de esta hermosa plataforma solidaria de Mujeres en Acción, y dice: todos deseamos tener algo que ofrecer. Así nos sentimos miembros de algo, nos sentimos incluidos y nos sentimos incluidas. De modo que, si queremos incluir a todo el mundo, tenemos que ayudar a todo el mundo a desarrollar sus talentos y usar sus habilidades para el bien de la comunidad. Por eso, Mujeres en Acción, y se los hemos dicho en varios videos, lo que nos mueve es esto que hacemos con tanta pasión, y nuestro objetivo es compartirles, inspirarles, pues no sé, concientizarles de algunos temas, muchísimas cosas que tenemos, ¿no? Muchísimos verbos, muchísima acción que queremos generar, pero lo que queremos es que tú hagas lo mismo desde lo tuyo, desde lo que te mueve, desde lo que te vibra, no que digas, yo tengo que hacer lo mismo que Frida y Vicky, no, a lo mejor a ti ni te late nada de esto. O a lo mejor sí, y dices, ok, a ver cómo lo han hecho, o hasta tú que nos digas qué nos puedes aconsejar y recomendar. De hecho, siempre les decimos, nos encanta que nos envíen comentarios, nos pueden mandar ahí por la fanpage, o también tienen ahí por ahí nuestras redes sociales en otros videos, pero ese es el objetivo de Mujeres en Acción. Y queremos que todos y todas encuentren ese talento, ese don, porque decía Picasso, o sea, primero hay que encontrar nuestros dones en la vida, y después el propósito de vida es cómo compartes ese don que descubriste, ¿no? Y entonces el objetivo no es que uno brille nada más, sino cómo haces que otros y otras brillen, y creo que es lo más importante, y esto es como Melinda encuentra o propone como solución a un mundo inclusivo. Así es, entonces por eso nosotros los invitamos a que sigan leyendo, si lo pueden leer y comprar, estaría fabuloso, y nos pueden estar comentando qué les pareció, sí, a ustedes en qué área de su vida les llegó, porque bueno, cada una de nosotras tenemos diferentes realidades, lo vemos de diferente forma. Casualmente coincidimos en muchas notas, pero la realidad es que, bueno, todos pensamos diferentes, entonces estaría genial que en algún momento nos pudieran compartir su experiencia, también qué les pareció. Y pues nada, no olviden que somos Mujeres en Acción y Consejeras en Acción. Y no olvides, piensa qué es lo que te mueve a ti. ¿Cuál es tu talento y cómo ayudarías a otros a descubrir su propio talento? Nos vemos el siguiente sábado con otro capítulo de Mujeres en Acción. Gracias.